Hola a todos. Continuando con un tema más de este congreso, agradeciendo a mis amigos y colegas de- del Colegio Mexicano de Radiólogos Intervencionistas y Terapia Endovascular, vamos a continuar con un tema más y agradezco la invitación al presente. Espero sea de su agrado y espero sus comentarios. Yo soy Juan Emiliano Márquez Ramírez, radiólogo intervencionista egresado del Hospital General de México. Y bueno, vamos a dar paso a este caso clínico. Espero que sea de su agrado y que puedan aprender tanto de él como yo. Es una paciente femenino de 64 años, la cual refiere iniciar su padecimiento 2 semanas anteriores al ingreso al hospital donde laboro. Ella refiere un dolor tipo cólico. Debo decir que interrogándola directamente, refería que lo que la hizo confundir es que ella ha padecido colitis y entonces empezó a tomar analgésicos y antiespasmódicos, los cuales le mejoran parcialmente el cuadro. Sin embargo, 5 días previos a su internamiento presenta una fiebre cuantificada de 39.2 grados centígrados, poca tolerancia a la vía oral, malestar general, náuseas y un dolor muy localizado ya hacia la fosa ilíaca derecha y el hipogastrio. Acude al área de urgencias y en la exploración ya se le encuentra una masa palpable con datos de irritación peritoneal hacia la fosa ilíaca derecha con disminución de la peristalsis intestinal. Se le solicitan estudios de imagen y de laboratorio. La biometría hemática nos revela una leucocitosis con neutrofilia y una PCR elevada. Se le solicita tomografía con medio de contraste oral y endovenoso, en donde en los cortes axiales que observamos en la diapositiva, observamos una imagen bien localizada que presenta un centro hipodenso con un reforzamiento al medio de contraste endovenoso de su pared, la cual se encuentra en la pelvis menor, desplaza estructuras adyacentes como las asas de Delgado, el anexo derecho, y prácticamente se desprende de lo que es el apéndice secal. En un corte, en una reconstrucción tanto coronal como sagital, observamos que dicha colección desplaza en sentido lateral a la arteria ilíaca común y a la vejiga en sentido caudal. Observamos esta imagen que es muy bien delimitada, tiene una pared y nos dio un volumen aproximado de 165 mililitros. Después de esta revisión de su historia clínica y los estudios de laboratorio, se concluye con un diagnóstico de un absceso pélvico con apendicitis complicada por un absceso apendicular. Se decide su hospitalización y su manejo con antibióticos, así como de sus molestias, de su sintomatología, con un plan de hidratación. Los antibióticos elegidos en este caso fueron una cefalosporina de tercera generación, metronidazol, pensando evidentemente en los gérmenes habituales del sitio, como son E. coli y bacteroides frágiles, entre otros. Aquí el determinante fue el manejo el manejo definitivo en relación si cirugía o un drenaje percutáneo, que es el objeto de la revisión de este caso clínico. Debido a las circunstancias de la paciente y de su médico tratante, accedieron a primeramente, o se decidió como primer plan, un drenaje percutáneo, en lo que, bueno, las circunstancias que el doctor no se encontraba dentro de la ciudad, entonces me pidió que le pusiera el drenaje percutáneo en lo que regresaba a México. Decidimos planear la punción utilizando ultrasonido y tomografía. Eh, no debemos escatimar en cuanto a los recursos para realizar con seguridad un procedimiento.
pues el ultrasonido es el que más tenemos al alcance y es muy noble, es muy fácil de usar en relación a que nos permite una visualización adecuada de las estructuras, evitando punciones indeseadas. Entonces, ocupamos el Doppler incluso para evitar lesiones vasculares, en este caso delimitando o evitando la lesión de la arteria epigástrica. Previamente también preparamos a la paciente con contraste oral y un bolo endovenoso al momento del procedimiento para delimitar perfectamente la vejiga como se observa en la imagen. En estos cortes axiales podemos demostrar el sitio de la punción, cómo accede nuestra aguja, nuestra chiva. Posteriormente realizamos, obviamente con técnica de Seldinger y con coaxial, el recambio de las guías hasta dejar un catéter de 14 French. Obtuvimos un material purulento, fétido, de los cuales se enviaron 10 mililitros para cultivo. En estas imágenes de reconstrucciones sagital, en el topograma y en un 3D, observamos el sitio adecuado del apéndice sin lesión de estructuras adyacentes. Y bueno, continuó la paciente internada con los antibióticos y decidimos realizar un control al segundo día de colocado el catéter. Prácticamente se drenó casi la totalidad del absceso. Hicimos un control y observamos pues una disminución importante, o más bien casi la totalidad del absceso. Solo quedan los cambios inflamatorios en la región. En ese mismo control que hicimos por tomografía, decidimos lavar la cavidad con microdacin, así como utilizar medio de contraste disuelto en el microdacin para observar las características de la colección, y observamos que hay un paso a través del lumen del apéndice, el cual tiene todavía cambios de tipo inflamatorio. Evidentemente la paciente mejoró clínicamente, tolerando ya la vía oral, incluso la pusimos a caminar, mejoraron todas sus molestias y ya no tuvo fiebre. Al tercer día hicimos un control de biometría hemática, observando un franco descenso de los leucocitos de la PCR y en general pues una mejoría clínica. Al cuarto día de hospitalización y de tratamiento con antibióticos, con mejoría, con criterios para el alta, pues decidimos hacerlo. Como dije, evidentemente con mejoría clínica, mejora de los parámetros del laboratorio y los estudios de imagen, la dimos de alta. No sin antes pedirle que estuviéramos en comunicación con controles de su catéter, vigilancia del gasto. Y bueno, al octavo día de colocado el catéter, ya con un gasto menor a 10 mililitros, decidimos retirar el catéter debido a que pues ya prácticamente el gasto era cero hemático, y como observamos en este estudio de tomografía del control final, pues prácticamente hasta los cambios inflamatorios de la zona estaban muy, muy disminuidos y decidimos retirar el catéter. Nuestro resultado final en este caso, después de un seguimiento posterior a 8 semanas de que colocamos el catéter, en lo que incluimos estudios de imagen, laboratorio y revisiones clínicas, no revelaron una recurrencia del absceso ni datos de dolor abdominal o irritación peritoneal, y no requirió una cirugía de intervalo. Bueno, el análisis que hacemos de este caso en relación a una apendicitis complicada con un absceso apendicular nos llevó a hacer una revisión
bibliográfica del tema y revisión de artículos para poder determinar pues el tratamiento actual en estos casos. Entonces vamos a hacer un pequeño recordatorio de la apendicitis y vamos a hacer una revisión bibliográfica. Recordemos que el primero en describir el apéndice fue Leonardo da Vinci, por ahí de 1471, y no fue hasta el siglo XVIII que se publicaron sus gráficos de anatomía, en donde él describe perfectamente el apéndice, incluso sus situaciones. El doctor Fitz fue un patólogo de Harvard, el cual describió anatomopatológicamente como clínicamente la apendicitis, y McBurney se le debe la primera descripción de un tratamiento temprano mediante la laparotomía para la resolución de la apendicitis. Hasta 1981 es que el doctor Sim realiza la primera apendicectomía por laparoscopía. En otra imagen que se ilustra aquí en la diapositiva, se puede observar el análisis que están haciendo sobre una momia de Egipto. En estas momias egipcias del periodo bizantino que se realizaron hacia el año 1850 aproximadamente, datan de los primeros vestigios de una apendicitis complicada, la aparición de una zona focal de inflamación hacia la fosa ilíaca derecha que se describe en diversos artículos. Como radiólogos intervencionistas debemos estar bien familiarizados con la apendicitis en relación a identificar y saber bien las fases en las que se encuentra el proceso apendicular. Seguramente que ayudados por los estudios de imagen nosotros vamos a poder definir un absceso. Sería contradictorio pensar lo contrario. Es nuestra ventana, nuestra primer ventana de posibilidades, pero debemos saber que podemos formar parte del equipo de tratamiento de estos pacientes, y por eso es importante conocer toda la fisiopatología del proceso apendicular agudo, y de esta manera tener herramientas suficientes para decir por qué. Recordemos que una de las teorías más documentadas acerca del proceso de apendicitis se refiere a la obstrucción del lumen del apéndice, que puede estar relacionado con fecalitos, o parásitos, cuerpos extraños como semillas, o una hiperplasia linfoidea. Y aunque es una posibilidad baja, también existen neoplasias del apéndice que pueden condicionar su obstrucción. Recordemos entonces que seguidas de la obstrucción sigue una cadena de eventos proinflamatorios, desencadenando un drenaje inadecuado del moco que se produce por las capas del apéndice, recordando también que contiene las mismas capas que el colon, con la consiguiente congestión, deficiencia en el retorno venoso y linfático, que van a desencadenar una fase supurada o flemonosa, y si no se trata a tiempo o adecuadamente, va a evolucionar a una fase gangrenosa o necrótica que en 24 a 36 horas condiciona una perforación. La perforación puede dar lugar a una peritonitis generalizada. En estos casos es un escenario muy difícil para el paciente que tiene una incidencia de mortalidad más alta. En el caso de una peritonitis focalizada, se forma lo que se conoce como un plastrón, que no es otra cosa que una masa inflamatoria conformada por tejidos adyacentes, epiplón y el mismo apéndice, que representa un mecanismo de nuestro organismo para tratar de aislar el proceso inflamatorio. Y en el caso de nuestra paciente, pues culminó en la formación de un absceso. En este esquema rápidamente se reafirma lo comentado, que si no tenemos una
un adecuado diagnóstico y tratamiento oportuno, pues esta apendicitis se va a complicar. Entonces, desde este punto de vista, tenemos lo que es la apendicitis no complicada o no perforada y la apendicitis complicada con perforación que genera la peritonitis, un plastrón o un absceso. En esta diapositiva, pues un poco repetitivo, pero es importante recalcar esta parte, ya que nosotros prácticamente pues en una apendicitis aguda en la fase inicial pues seremos parte nada más del diagnóstico. Sin en cambio, en una apendicitis complicada con un plastrón y un absceso, pues nosotros vamos a participar o podemos participar a través de un drenaje percutáneo. Después de esto, pues realizamos una revisión bibliográfica. Hicimos una revisión de la literatura universal en revistas científicas, haciendo énfasis en el diagnóstico y el manejo de la apendicitis complicada, concretamente en el absceso apendicular. Bajamos más de 20 artículos, de los cuales solo vamos a mencionar algunos con relevancia para el caso, pero que la mayoría de estos artículos, si no es que la mayoría, más bien casi todos, se refieren, y lo veremos en los resultados, prácticamente son los mismos. Primeramente, un artículo revisado de un hospital infantil en Wuhan, China. Este es un estudio que se hizo de manera retrospectiva en un periodo de 7 años, de 2013 al 2020. Aquí en este estudio se analizan a los pacientes menores de 3 años con una apendicitis complicada con absceso que se les realizó un tratamiento conservador mediante antibiótico y un drenaje percutáneo. Utilizando una clasificación de Jeffrey, se catalogaron en 3 categorías de acuerdo a las características y su relación con tejidos adyacentes. Un absceso, los abscesos en la categoría 1 en referencia a aquellos que midieran menos de 3 centímetros, y en una categoría 2 en aquellos abscesos mayores de 3 centímetros, único, con una pared bien definida y bien circunscrito, como en el caso de nuestra paciente. En la categoría 3, refiriendo a aquellos abscesos que se extienden al retroperitoneo o a los tabiques intestinales. La conclusión final a la que se llega después de la revisión de estos casos es que el tratamiento no quirúrgico del absceso apendicular tiene una alta tasa de éxito y es una estrategia eficaz en pacientes pediátricos menores de 3 años, y que la tasa de éxito aumenta en el grupo de la categoría 2. Otro artículo que analizamos, en el cual se incluyeron 74 pacientes con diagnóstico de absceso apendicular, se asignaron 2 grupos. Un grupo de cirugía de urgencia, es decir, que inmediatamente al diagnóstico de la apendicitis complicada con absceso se manejó con una apendicectomía, y otro grupo de manejo conservador que se subdividió en 2 grupos. En un grupo de cirugía de intervalo, es decir, aquellos pacientes que después de colocar el catéter se llevó a una cirugía más bien, y un grupo de seguimiento ambulatorio sin cirugía de intervalo. En el grupo sometido a cirugía inmediata se analizaron varias características clínicas y se compararon entre estos grupos. En los sometidos a cirugía se analizó los métodos quirúrgicos, el tiempo quirúrgico, el tiempo de hospitalización y aquellas complicaciones quirúrgicas que se presentaron. Los pacientes sometidos a cirugía de urgencia presentaron mayor tiempo quirúrgico, mayor tiempo de hospitalización y más complicaciones. El grupo de cirugía de intervalo, que fueron menos del 30% de los que requirieron una cirugía, todos presentaron todo lo contrario: menos tiempo de hospitalización, menos tiempo quirúrgico y menos complicaciones. Y así varios artículos que comparan entre uno y otro tratamiento. Prácticamente podemos concluir
lo siguiente en relación a los artículos revisados. Primeramente, que la apendicectomía en apendicitis complicado tiene una alta incidencia de morbimortalidad, o más bien, perdón, aumenta la morbimortalidad. ¿Por qué? Porque aumenta el riesgo de infección de la herida y de formación de fístulas y dificulta el cierre del muñón del apéndice. Otra conclusión a la que llegamos en la revisión de estos artículos es que el drenaje percutáneo disminuye los costos operativos, los días de hospitalización y la necesidad de reingreso hospitalario. El drenaje percutáneo más un antibiótico de amplio espectro van a disminuir la probabilidad de una apendicitis selectiva. Es decir, si nosotros colocamos un catéter y le damos un buen antibiótico a la paciente, vamos a evitar el número de casos que requieran una cirugía. Y otra conclusión a la que llegamos en la revisión de estos artículos, o en lo que todos coinciden prácticamente, es en que la tasa de recurrencia, después de un tratamiento no quirúrgico es muy baja, es decir, de un 7 a un 9%, dependiendo del país, dependiendo de ciertas antecedentes o cualidades del paciente. Por eso se refiere que hay que individualizar a cada paciente con antibiótico adecuado y un seguimiento también adecuado. Y por último, podemos decir que el éxito técnico y clínico del tratamiento no quirúrgico depende en gran medida de muchos factores, entre los que podemos mencionar una selección adecuada de nuestro paciente, es decir, no a todos los pacientes que nos lleguen con posibilidad o con alternativa de un drenaje percutáneo van a ser factibles de esto. ¿Esto por qué? Porque debemos de individualizar a cada paciente, debemos de saber todo su contexto para saber si realmente lo que nosotros vamos a ofrecer puede ser exitoso. Y finalmente, pues también otros factores como el uso de equipo y materiales adecuados, así como las destrezas técnicas que hemos aprendido en la residencia y que son muy importantes para poder llegar a buen puerto con un drenaje percutáneo. Después de esta revisión de la bibliografía en artículos de otros países, también buscamos información acerca de las guías prácticas clínicas del manejo de la apendicitis aguda. Y pues sí, es de llamar la atención que no, por ejemplo, en esta que presento del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues no en ningún rubro nos mencionan como médicos tratantes o como parte del equipo que puede participar en la resolución de una apendicitis complicada. No existe el término drenaje percutáneo en esta guía. De igual manera, revisé algunas definiciones operativas de estos mismos guías y no nos mencionan, incluso mencionan a la acupuntura, pero no existe la palabra drenaje percutáneo. Los algoritmos que se utilizan, bueno, pues manejan los grupos de riesgo, como es una embarazada, un niño, un adulto mayor, y tampoco se menciona la palabra drenaje percutáneo. En las guías prácticas de la Asociación Mexicana de Cirugía, también pues no aparecemos, no hay una referencia respecto a un tratamiento alternativo en los casos de que se presente un absceso apendicular. Y bueno, en los algoritmos también de esta guía se menciona pues el tratamiento de la cirugía convencional en relación a la cirugía de mínima invasión, como la llaman ellos, en referencia a la apendicectomía laparoscópica, pero tampoco se habla de lo que es un drenaje percutáneo. Solo para tenerlo en cuenta, uno de cada 15 a 20 mexicanos presentará apendicitis en algún momento de su vida, del 15 al 20% con apendicitis complicada, que este es nuestro target, y recordando que la población que tenemos es de 129 millones de mexicanos,
pues basta hacer las cuentas para ver en qué podemos incidir nosotros como grupo médico. Las conclusiones, pues bueno, podemos concluir después de esta revisión que el manejo estándar tradicional de la apendicitis es quirúrgico con la resección del órgano afectado, aunque es tema de otra revisión, pues el tratamiento que ya se ha venido dando de manera conservadora en las fases iniciales solo con antibiótico y ha tenido unos resultados pues que se reportan alentadores. Otra conclusión a la que podemos llegar es que la cirugía es el tratamiento de elección en la apendicitis aguda, no complicada con una baja morbimortalidad. Eso sí está muy bien definido. Y en apendicitis complicada, el manejo conservador asociado a drenaje percutáneo ha demostrado alta eficacia y disminución de la morbimortalidad. El radiólogo intervencionista tiene que identificar la ventana de oportunidad de la apendicitis complicada en donde debe formar parte activa del equipo multidisciplinario para la resolución de esta patología. Las guías clínicas del manejo de apendicitis tienen que incluir al radiólogo intervencionista en los casos en que el drenaje percutáneo es una alternativa terapéutica para su resolución. Y bueno, con esto termino el caso clínico, espero sea de utilidad y espero sus comentarios. Les agradezco la invitación nuevamente y envío un cordial saludo a todo el gremio